El pecado nefando o sodomía era como se le conocía en la época colonial al homosexualismo. Existen diversos testimonios que dan cuenta de que esta práctica sexual permeaba a toda la sociedad, tanto en sus diferentes etnias, ocupaciones, orígenes y creencias. O que se le llama nefando porque es innombrable, execrable, impío, vergonzoso. De todos los pecados es el peor. Por eso se llama pecado nefando. Nefando es lo que no se puede nombrar, que es la sodomía. La Iglesia Católica era la encargada de controlar el deseo sexual de todos los habitantes, y al Tribunal de la Santa Inquisición le correspondía juzgar y sancionar a todos aquellos que amaban y deseaban a los de su propio sexo. No se puede llamar propiamente homosexualidad, porque homosexual es un término que aparece en el siglo XIX con ciertas connotaciones médicas, digamos como en el campo de la psiquiatría, y anteriormente a esos comportamientos que nosotros llamaríamos homosexuales actualmente, se le llamaba sodomía, el pecado o el delito de sodomía, que en la teología cristiana es el pecado más grave de todos, de los pecados de lujuria es el más grave. A razón de este llamado pecado nefando, tenemos un caso extremo de impartición de justicia, que en el siglo XVII azotó a la Ciudad de México y que a continuación conoceremos. En el centro de la afrenta contra las buenas costumbres morales se encontraba un mulato afeminado de nombre Juan Galindo de la Vega, mejor conocido en los andurriales del Bajo Mundo como Cotita de la Encarnación. Un mulato que se hace llamar Cotita, que es lo mismo que mariquita, se amarra pañitos en la cabeza, echa tortillas en el comal y a todos les dice de mi vida y de mi amor. Pero su delito no solo fue exhibirse con la cintura ajustada, luciendo pañuelos en la cabeza, listones coloridos en las mangas de su blusa y hacer labores propias de mujer, sino practicar actos de sodomía. Cotita es descubierto teniendo relaciones con otro hombre por una lavandera mestiza que estaba ahí por donde está la Cámara de Diputados, estaba lavando ropa. Y llega un niño y le dice, hay dos hombres que se están cabalgando como si estuvieran a caballo. Y entonces esta mestiza corre y los ve y va y los denuncia. A Cotita solían visitarlo en su casa hombres jóvenes, casi púberes, y de seguro vírgenes, a quienes llamaba mi alma, mi vida o mi corazón. Y se descubre toda una red de complicidades, digamos, donde participan mulatos, negros, mestizos, indios, españoles, de todas las castas que participan de ese abominable pecado. El virrey está escandalizado de la cantidad de gente que sale ahí implicada. Y ahí sí, el caso es público, es escandalosísimo y sí se lleva a término un proceso que no tenemos como tal, solo tenemos las informaciones que el virrey manda al Consejo de Indias. La sodomía, la zoofilia, polución y masturbación eran considerados los pecados más ínfimos, los más abominables, los que ofendían a Dios, al rey, al prójimo y al propio cuerpo de los transgresores. Eran delitos contra la naturaleza, aquellos que nublaban la razón, actos tan impúdicos y obscenos que se prefería enterrarlos en el más profundo de los silencios para jamás nombrarlos. Logran agarrar a 14 de los 30 y pico que eran. Hay unos que nunca los agarran, hay zapateros, hay sastres, hay de todo. Los agarran y los queman en el quemadero de la Justicia Civil que está por San Lázaro. Hay dos quemaderos, el quemadero de la Inquisición, que está, digamos, en una esquina de la Alameda, y el quemadero de la Justicia Civil, que está en San Lázaro. Y ahí los queman, la gente de los pueblos baja, viene muchísima gente a ver el espectáculo, es un espectáculo. Y el fuego dura toda la noche. Los libros de confesión eran una guía para encontrar la armonía y cumplimiento de los preceptos cristianos.
También servían a los curas para indagar sobre los malos comportamientos. En el sacramento de la confesión, los penitentes debían explicar con todo detalle los distintos actos que llevaban a cabo, inclusive si habían tomado parte de manera activa o pasiva en un evento de sodomía. Se les solían preguntar a los hombres: ¿de casualidad hiciste una cosa torpe y sucia contigo mismo o con otro hombre? ¿Acaso te has palpado con deleite? ¿Recibiste goce estando despierto del sueño que antes soñaste? Cuando llegas a tu mujer, ¿seguiste el orden natural o llegaste por detrás? A las mujeres se les preguntaban: ¿por casualidad tuviste un acto indigno de nombrar aquí? ¿Acaso en tu cuerpo hiciste algo por deleite? ¿Por casualidad has cometido el pecado nefando con otra mujer? ¿Por eventualidad oíste cosas torpes y sucias por deleite de tu sensualidad? ¿Quizá tuviste pensamientos impuros con alguna mujer o con un hombre? A lo largo de la época colonial, los tribunales recibieron una mayor cantidad de casos sobre la homosexualidad entre varones, y son muy escasos donde se involucran a las mujeres. En general, españoles, indígenas, mulatos, negros, mestizos, no escaparon del deseo del pecado nefando. Inclusive se conoce que, antes de la llegada de los españoles, existía una ambigua actitud hacia los homosexuales. Por una parte, eran repudiados y por otra, se les toleraba. Se nos dice que en Tlaxcala a los homosexuales no los castigaban, ¿no? Y en la Ciudad de México sí. Y ahí también hay que tener cuidado con las fuentes, ¿no? En las relaciones geográficas de Yucatán se nos dice que había una institución especializada, ¿no? Como una inquisición, en castigar a los homosexuales y los quemaban en la hoguera. Eso es una visión colonial, fabricada, ¿no? Por un informante que era muy cercano a los franciscanos y que les decía pues, lo que ellos querían escuchar. No, yo dudo mucho que existía este tipo de institución entre los mayas yucatecos prehispánicos, ¿no? Y que se dedicaban a perseguir a los homosexuales y quemarlos en una hoguera, cosa que sí hizo la Inquisición. Calzontzin, uno de los gobernantes purépechas, fue condenado por el pecado nefando, porque tenía la costumbre de dormir rodeado de hombres. Tenemos datos sobre purépechas al respecto, ¿no? Que nos dicen que sí había una cierta aceptación de estos, de los verdaches, por lo menos en algunos grupos, pero hay que matizar todo eso, porque en otras partes hay leyes que condenan a muerte la mujer que se viste de hombre o el hombre que se viste de mujer. En la época colonial, los transgresores recibieron distintos tipos de nombres, que reflejaba el grado de repudio. Las autoridades civiles y eclesiásticas, con una fuerte carga moral, los nombraban como sométicos, inmundicia, cáncer, peste, basura, joto y contaminación. Prevalecía la idea de que había que acabar con este mal antes que la sociedad se contagiara. Si bien encontramos conceptos muy semejantes, como el de pecado sexual o de transgresión sexual, que existe tanto en Europa como en el Nuevo Mundo, sí hay reglas sociales muy estrictas, ¿no? Sobre todo en la sociedad mexica, que es la que más conocemos, ¿no? Respecto a la sexualidad, con un aparato judicial que castiga a los transgresores, ¿no? Y con una moral tanto a nivel familiar como a nivel del barrio o del Estado, que es una moral que finalmente les pareció muy interesante a los frailes e incluso que se podían inspirar de esta moral, ¿no? Para condenar a los propios conquistadores españoles que no mantenían los principios religiosos de la moral sexual cristiana,
¿no? Entonces, en ocasiones los frailes dicen, miren, los mexicas, las caltecas, no respetaban más la moral sexual que los nuestros, que los propios españoles, ¿no? Entonces hay una cierta fascinación, ¿no?, por parte de los frailes de algunos aspectos de la moral sexual prehispánica. Entre los sodomitas se destacaron aquellos que se hicieron notar a través de su comportamiento, arreglo personal y lenguaje corporal. La mayoría podían pasar desapercibidos si guardaban las apariencias y llevaban de manera simulada una vida recatada y virtuosa. A los más populares se les conoció por su apodo como la misma Cotita de la Encarnación, y a otros más como Sangarriana, Conchita, Luna, Rosas, Martina de los Cielos o La Morosa. Cuando se describió a Cotita, se dijo que era un mulato que en realidad se llamaba Juan de la Vega, que era aficionado a hacer los quehaceres domésticos, como cocinar y asear la casa. Para los inquisidores, esta era prueba para identificar a cualquiera. Era un hombre dedicado a las labores reservadas para las mujeres, como fue considerado el trabajo doméstico por siglos. Aquí es como muy importante darse cuenta que una cosa es la prohibición y otra cosa es la práctica. Si uno va a las fuentes o va a los libros y lo único que ve son las prohibiciones, vas a ver un mundo en donde no se puede hacer nada. Tienes que aprender a leer también la prohibición como la revelación de una práctica. En la teología cristiana, el delito a pecado que no lo persigue la Inquisición, y eso es también muy importante que quede claro, es un delito que persigue la justicia civil, es uno de los más graves, porque es un atentado contra uno mismo, contra el prójimo y contra Dios. Entonces puede incluso llevar a un comportamiento herético. El modelo femenino era reproducido por los hombres. Se vestían como ellas para seducir a otros hombres. Las faldas y vestidos se acompañaban con listones de vivos colores, los adornos en la cabeza y en la cintura, sin olvidar lucir los aretes y demás joyas para adornar su cuerpo. Era una manera de hacerse notar y una forma de desafiar a la sociedad para ganarse una presencia y una identidad. Entonces es un mundo muy contrastante de mucha prohibición, pero también de comportamientos que rebasan la prohibición muy a pesar de las autoridades y donde es posible encontrar matices. El problema en México es que no estamos acostumbrados a una historia de matices. Estamos acostumbrados a una historia de buenos buenos y malos malos, en donde pues es muy maniqueo y no acabamos por entender bien a bien cuáles eran las dinámicas sociales, culturales, morales, sexuales, digamos, que había en Nueva España. Como en el caso referido y por estudios recientes, se conoce que en el siglo XVII existieron algunas redes de hombres que sabían cuándo y dónde buscar sexo con otros hombres. La mayoría de los encuentros se realizaban en las casas, donde socializaban jóvenes, maduros, ancianos, travestis y prostitutos. Se cantaba, se bailaba y se reunían a celebrar cualquier santo patrón. Los amantes se encontraban, discutían y hasta llegaban a encelarse con otros asistentes. Los viejos casi siempre asumían el papel de alcahuetes e inclusive eran los iniciadores de los más jóvenes. Otro de los escenarios de los sodomitas fueron los barcos que hacían el viaje entre la madre patria y los puertos de América. Vienen en los barcos los marineros, meses, tripulaciones de puros hombres. Digamos, la convivencia es mañana, tarde y noche. Duermen juntos, de dos en dos, por lo general. Y bueno, pues en la soledad empiezan los toqueteos y me voy a bajar los zaragüescos o los calzones para ver quién la tiene más grande. O sea, en los documentos uno encuentra cosas que no se imaginaría jamás, jamás.
¿no? Así de, se sacó un miembro y lo tenía gordo y lo tenía feo, y dan toda una descripción, y entonces se monta todo un proceso en el barco. En alta mar se engendraba un ambiente propicio para los encuentros entre hombres debido al aislamiento, la duración del viaje y la convivencia de niños y jóvenes con hombres adultos. Y el capitán del barco se convierte en el juez y funge como juez, se llama los testigos a declarar y se aplica el tormento. El tormento, que nosotros lo entendemos como tortura ahora, es una fórmula que se utiliza para extraer la verdad del inculpado. Se le somete al tormento de garrucha, que es que los cuelgan, o al de las jarras de agua que los acuestan y en un embudo les van vaciando agua y agua y agua y agua hasta que se inflan, ¿no? Y vomitan o se les revientan las tripas. Eso para que logren confesar. Eventualmente habrá unos que digan, no, pues yo nada más le di un beso, no, pues yo nada más le agarré tantito, no, pues sí, yo me desperté en la noche y ya me había bajado los calzones y para cuando me di cuenta ya estaba yo todo mojado, quién sabe de qué. Es interesante porque además no todos reciben la misma sentencia. Hay quienes reciben una sentencia de una multa, de una prohibición de volver a traficar, digamos, en la carrera de Indias, de volver a navegar. Hay el caso extremo, yo encontré un caso de un hombre que sí es encontrado culpable y lo sacan en una chalupita entre las naves, porque además los barcos no van solos, los barcos van siempre juntos. O sea, van varios barcos para defenderse de los ataques piratas o de cualquier eventualidad que pueda traer un barco. Entonces, no es un barco solo, van una flota. Y se saca a este hombre en un barquito, en una chalupita por los barcos, con un pregonero que diga sus pecados, ¿no? Y se le encontró culpable del abominable pecado de tal y lo queman junto con el otro inculpado. La sodomía, el castigo máximo que recibe es el de la hoguera, porque el fuego es purificación. Las agresiones sexuales en los barcos quedaban en el silencio. Solo se conoce a aquellos que rompieron las complicidades de las autoridades marinas. Yo encontré un caso de un titiritero negro. Los titiriteros son estos personajes que siempre están como al margen de la sociedad, que andan como por los pueblos, que viene con un muchachito. Y este niño viene con el titiritero caminando, se va presentando el espectáculo, él trae sus muñequitos. Y el niño logra escaparse en Oaxaca, en Yanguitlán. Y va con el prior del convento y le dice, este hombre durante un año me ha violado todas las noches, me azota, me golpea. Bueno, entonces se empieza, ¿cómo se llama este hombre? Pues se llama así y tiene estas características, lo aprenden. En los casos de sodomía se aprende a las dos, al inculpado y al acusador, en lo que averigua si el acusador le había dado chance, había querido o no había querido, etc. A los dos por separado y se empieza a hacer una indagatoria. Entonces al niño llaman a unos cirujanos que lo examinen. Los cirujanos de la Facultad de Medicina dicen, tiene el miembro deslacerado, o sea, le revisan, digamos, el ano y ven que lo tiene lleno de costras, desgarrado, que sí, que efectivamente ahí hay prueba de que ese niño fue durante muchísimo tiempo sodomizado. Tiene marcas en el cuerpo, cicatrices porque además el niño dice, cada vez que no me dejaba, me azotaba con un mecate, nudoso y duro. Y el niño tiene lleno de cicatrices. Va contando cómo se quedaban en haciendas, paraban la noche y el niño, por más que gritaba, pues no había quien lo oyera porque estaban en despoblado. Algunos de los agresores aprovecharon su rango, fuerza física y capacidad económica para acallar a sus víctimas. El hombre niega haber abusado del niño, dice que no, que una señora se lo encargó en Guatemala, que ha estado ayudándole a representar, tal. Después de varias admoniciones, digamos, de varias advertencias, el hombre sí, pues acepta que sí, que un par de veces había abusado del niño. Como mucho en los procesos en México, ya sean civiles o inquisitoriales, quedan inconclusos o tardan muchos años en terminar. Encontramos que un hombre manda a preguntar por la suerte de este negro que sigue preso. Del muchachito no volvemos a saber nada. ¿Qué fue de él? ¿Dónde acabó? ¿Si se escapó? ¿Si lo liberaron? ¿Si se quedó en el convento? No se sabe.
si regresó a Guatemala con sus papás. Del negro sabemos que después de un año manda a preguntar qué pasa con su proceso, si se le va a dictar sentencia, si se le va a seguir, etc. Y lo que contesta, porque se manda esta notificación a la Inquisición en la Ciudad de México. La Inquisición contesta que ese delito no le corresponde a la Inquisición y que lo libere. Como en el caso que hemos visto hasta ahora, los juicios les permitieron a los homosexuales expresar sus sentimientos, afectos y las características singulares de su sexualidad. Aquellos que se pronunciaron abiertamente hicieron explícitos sus deseos, el disfrute de los placeres carnales y su sensualidad emocional, a pesar de que arriesgaban su propia vida. La expresión «tengo muchas ganas» remitía a un comportamiento heterosexual, el deseo entre un hombre y una mujer. Pero en este caso, era pronunciado para fornicar entre dos personas de un mismo sexo. En las declaraciones se hace referencia, ya desde entonces, al buen cuerpo, buen parecer y guapo de los amantes. No faltaron los testigos que llegaron a escuchar que en los juegos de la seducción se hablaban con mucho cariño y se decían mi alma, mi vida o mi corazón. Hay como toda una paleta de colores que es bien importante ver, no nada más en el pecado nefando o el delito de sodomía o el crimen de sodomía, como se le conocía, sino en general en el mundo virreinal. Tenemos mucho una imagen de estereotipos de un mundo gris, atemorizado, inmóvil, donde no se permitían ciertos comportamientos. Y la realidad, digamos, lo que nos muestran los documentos o lo que nos muestra incluso el mestizaje en México es lo contrario. Los novohispanos tenían sus ideas sobre lo que era correcto en la vida sexual, lo que era tolerado y aquello que era desaprobado. Cómo se constituía una conducta apropiada y en el momento que dejaba de ser. Era una tolerancia gradual, no siempre válida para todos los casos, y mucho menos para cada momento. Además de las instituciones, la sociedad imponía un control sobre el deseo sexual. A los homosexuales se les acostumbraba a ridiculizarlos en las calles o en las representaciones teatrales. Era tolerado el estereotipo del hombre amanerado o afeminado, como se le decía. Pero cuando la conducta pretendía mostrarse en las calles sin el menor recato, el escándalo era silenciado. Pues al fin y al cabo, era un pecado o un acto sexual del que nadie quería hablar.